Bienvenidos amigos de Rec de Bendición. Hoy, como cada varios días, que lanzamos una serie, un capítulo nuevo de nuestro maravilloso estudio bíblico que estamos llevando esta serie de estudios bíblicos, especialmente para nuevos creyentes, para personas que se están iniciando nuevas en el Evangelio. Y como les he dicho, este es el video número 6. Para no equivocarme, esta es la lección número 6, que se titula El juicio en el santuario o el juicio investigador, como lo conocen muchas personas. Y les invito a que si no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase. Si le gustó la lección, coméntenos qué tal. Si a usted le gustaría ampliar el conocimiento de estas lecciones, le invitamos a que nos deje sus comentarios y nosotros los vamos a revisar y con mucho gusto podemos tratar estos temas. No hay ningún problema, estamos abiertos. Si usted quiere hablar con nosotros, si quiere preguntarnos, no hay ningún inconveniente. Muy bien, entonces damos inicio a lo que vamos a ver hoy, que es el juicio en el santuario. Hoy veremos una de las más fascinantes revelaciones acerca del juicio final y del ministerio sacerdotal de Cristo. Ustedes saben que ya tocamos esa lección del ministerio sacerdotal de Cristo, de si Cristo realmente es un sacerdote. Esa lección ya la tocamos. Usted puede ver en el playlist, está creo que la lección número 4, no recuerdo cuál es, pero está ahí. La voy a dejar aquí arriba en la descripción para que usted la pueda ver. Pero también en la descripción aquí debajo están todos los videos que hemos ido subiendo con respecto a esta serie de estudios bíblicos. Y bien, antes de empezar hay que hacer un contexto. Y de ese contexto es que parte la idea o la esencia de lo que es el juicio investigador, o como le llamaremos, el juicio del santuario. Para eso tenemos que ir a la Biblia, al Antiguo Testamento. Primero, tenemos que establecer lo siguiente, y es que, si ustedes recuerdan, nosotros habíamos visto en las lecciones anteriores que habían tres clases de sacrificios: el continuo, el individual y el expiatorio. Si usted no lo ha visto, le recomiendo pause esta lección, vaya, vea la lección anterior donde hablamos de el ministerio sacerdotal de Cristo y después vuelva aquí para que pueda tener un contexto más amplio. Si no, continúe aquí. Estos últimos servían como un acto de purificación. ¿Y en qué sentido purificaban? Bueno, como ustedes pueden ver en la imagen, el pecado el pecador ponía en sus manos sobre la cabeza del animal, y los pecados pasaban de forma simbólica de la persona a la ofrenda que luego se sacrificaba. Bien, la sangre que corría del animal era llevada al lugar santo en el santuario, y con los dedos el sacerdote rociaba en los cuernos del altar del incienso, quedando así un registro de sangre, que era lo que decía que registraba los pecados, la forma de registrar los pecados dentro del santuario. Note lo que dice Levítico 4. Está un poquito amplio, pero lo vamos a leer. Levítico 4, del 27 al 31. Dice: si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere el pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de la paz. Y el sacerdote lo hará sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él
y será perdonado. Aquí está hablando de una persona que pecó y que necesita eh, eh, recibir un perdón, como estaba establecido en Levítico en el Antiguo Testamento. Esta ceremonia nos ayuda a entender porque en Apocalipsis y en otras partes de la Biblia se mencionan libros de registros en el cielo. No sé si ustedes habían escuchado eso. Si ustedes notan este pasaje, aquí este pasaje de Levítico está mostrándonos una forma de registro de pecado a través de la sangre. Y entonces, a través de eso, el pecador quedaba, su pecado quedaba registrado en el santuario. En el libro de Apocalipsis se mencionan unos pasajes que nos hablan de que hay registros en el cielo. Leemos Apocalipsis 20:12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Libros, lo dice la Biblia. Y otro libro fue abierto. O sea, un libro más fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Espera. Tú me estás diciendo que hay registros en libros de las cosas por las cuales vamos a ser juzgados. Claro que sí, lo acabamos de leer, lo dice la Biblia. Están en los libros escritas. Así como el santuario estaba contaminado por el registro simbólico de tantos pecados, era pues necesario purificarlo y esto se hacía anualmente. Oigan, anualmente se sacrificaba, se limpiaba el santuario en el desierto. Si ustedes recuerdan lo que dice Levítico 16:29, se hacía un sacrificio y la ceremonia expiatoria iniciaba. La ceremonia expiatoria, señores, es muy amplia. No lo vamos a tocar eh, eh, tan amplio aquí, porque recuerden que esto es una lección breve. Pero el día de expiación que se hacía de manera sencilla, bueno, se tomaban 2 cabritos, uno se tiraba suerte por Azazel, se sacrificaba uno, el sacerdote limpiaba el santuario, todos los pecados los sacaba del santuario y lo ponía sobre el que quedaba vivo, y ese que quedaba vivo era muerto fuera del desierto. Esta es la base de lo que se le conoce como el día de expiación. El día de expiación se limpiaba el santuario y todos los pecados que se habían registrado durante el tiempo eran sacados fuera. Eso es lo que dice la Biblia. Lo dice Levítico 16, que narra esta ceremonia. Toda persona que no se afligía, es decir, que no se interesaba o no asistía a la Santa Convocación, mediante un juicio era expulsada del pueblo y rechazada por Dios. Levítico 23 y 27, 23 al 27 al 29. También el sumo sacerdote se colocaba el pectoral del juicio. No sé si ustedes han visto esa parte del pectoral del juicio que se pone el sacerdote. Miren, dice Éxodo 28:30. Dice, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín para que esté sobre el corazón de Aarón. Cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. Se hacía un juicio a Israel en el día de la expiación. Constantemente se hacía ese juicio y se compara con lo que leímos de Apocalipsis 20, que vi un libros en el cielo y fueron abiertos para juzgar. Note, Aarón entraba con el pectoral, el sumo sacerdote entraba con el pectoral al lugar santísimo a limpiar el santuario una vez al año y era hacer un juicio. Y asimismo Apocalipsis 20 habla sobre un juicio y unos libros. Es de vital importancia que nosotros entendamos esto, porque esta es la base de lo que se le conoce como el juicio del santuario. Ven que estamos hablando del santuario, no nos lo estamos inventando. Ahora bien, ¿por dónde debe de comenzar este juicio? Porque vimos dónde se da y la base de por qué se da, ¿cierto? Pero, ¿de dónde comienza este juicio? ¿A partir de dónde? Hay una cita que hace alusión
a esto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Eso está explicado fácil. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Por dónde empieza el juicio de Dios? Por su casa. ¿Cuál es la casa? Sus hijos. ¿Y cómo están representados sus hijos actualmente? Como la iglesia. Primera de Pedro 4:17 habla de un juicio que debe comenzar por la casa de Dios. Se refiere al juicio del que somos objeto todos los que pertenecemos al pueblo de Dios. Pero es un juicio de oportunidad donde Cristo mismo se presenta como abogado, señores. No hay que exagerarlo. Primera de Juan 1:21 dice, hijitos míos, si estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es un juicio de oportunidad que solo le atañe, donde esto intervienen al pueblo de Dios, a los demás no. No por el hecho de no aceptar a Cristo y no pertenecer al pueblo de Dios. Porque recuérdense que el juicio empieza por la casa de Dios. El juicio de Dios tiene 3 partes, para que podamos entender esto. 3 partes. El investigador, el comprobatorio y el ejecutivo. Está dividido en 3 partes el juicio. Y la Biblia establece que el juicio empieza por la casa de Dios. Bien, ¿qué es el juicio investigador? ¿Qué es el juicio investigador? Para eso tenemos que leer la Biblia y entender qué es el juicio investigador. Bien, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, del 23 al 28, hay 2 declaraciones importantes. Vamos a leerla. Leemos aquí hasta el 23. Hebreos 9, 23 al 28. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para representarse ahora por nosotros ante Dios. El primer punto es este, que hay que tenerlo muy claro. Cristo entró en el santuario celestial una vez ascendió al cielo. Dice que Cristo entró al santuario celestial. Dice que el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no, oigan, ¿por nosotros quiénes? Por sus hijos, por lo que le aceptaron. Ahí está claro, señores. Ahí no hay que buscar tu tía. Cristo entró al santuario, al cielo mismo, a presentarse ahora por nosotros ante Dios. Lo dice Hebreos. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con la sangre ajena. Lo vimos en Levítico, ¿recuerdan? De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El primer punto, estamos hablando del juicio investigador, es que Cristo entró ¿dónde? En el santuario celestial. Si usted no entiende lo del santuario celestial, vaya a la lección donde hablamos del santuario celestial para que vea que en el cielo hay un santuario. En el cielo hay un santuario, señores. Ahí no hay tu tía, lo dice la Biblia. El segundo punto se encuentra a partir del versículo 27 en adelante. Dice lo siguiente. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Y después de eso qué cosa? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué significa esto? Que estamos ahora en una época en que estamos siendo juzgados y esta es la primera parte del juicio. Se le llama juicio investigador. Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10. En esta fase del juicio, las personas que deciden aceptar a Cristo y pertenecer también al pueblo de Dios entran en un juicio de oportunidad.
Los libros abiertos, que lo vimos en el libro de Apocalipsis, son abiertos y son analizados nuestra vida en detalle, como lo dice Eclesiastés 12:4, que muere el hombre una sola vez y después de esto el juicio, siendo el código del juicio la ley de Dios, como lo dice Santiago 2:12, que hemos de ser juzgados por la ley de la libertad. Este juicio, el juicio investigador, incluye también a los hijos de Dios que murieron desde Adán, pero en virtud de la muerte de Cristo, porque recuérdense que todos aquellos que murieron con la promesa del Cordero, sus sacrificios fueron, la palabra se utiliza, no recuerdo la palabra que se utiliza, pero ellos sacrificaron con la promesa. Esos sacrificios eran con la promesa. Y el sacrificio de Cristo fueron aceptados a través del sacrificio de Cristo, por ese sacrificio que ellos hacían, que era la promesa. Por eso Juan dice, he aquí el Cordero de Dios he aquí el Cordero de Dios, que fue inmolado desde la fundación del mundo. Se sabía que venía la promesa desde el principio. Génesis 3:15. Vendrá la simiente. Ese era Cristo. Entonces, todas esas personas que murieron aceptando el sacrificio de Cristo, aunque Cristo no había muerto, pero sí aguardaron la esperanza y fueron sellados para vida eterna, también van a pasar por aquí. Y dice aquí, sus pecados quedan perdonados. Dios borra los registros del cielo, todos nuestros malos antecedentes, al final del juicio investigador, y estará decidida la suerte de todos los seres humanos. Usted puede leer eso en Apocalipsis 22, 11 y 12. Si quiere se lo pongo por aquí. Pero entonces seguimos con la siguiente etapa del juicio, señores. Juicio de comprobación. Recuérdense que son 3 etapas. Investigador y la comprobación. ¿Qué es la comprobación? Esta segunda fase del juicio se llevará a cabo durante el milenio. Y eso es otro tema. Lo vamos a ver más adelante. Los santos de Dios comprobarán la sentencia dictaminada y analizarán la vida de los que no alcanzaron la salvación y aún la del mismo Satanás. Y se verán las razones por las cuales fueron condenados. Usted puede leer eso en Apocalipsis 23, Apocalipsis 4, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 12. Recuerde que esto es una lección por arribita, sencilla, para que podamos digerir estos temas, porque son muy complejos. Y darán la razón de la justicia divina, oigan. Pero esto se le llama, a esta parte, juicio de comprobación. Ver por qué fulano se perdió. Ver por qué fulano no se salvó. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó allí? Por último, tenemos el juicio ejecutivo, que es la destrucción final de los impíos, quienes, junto con Satanás y los ángeles caídos, son lanzados al lago de fuego. ¿Te acuerdan? El lago de fuego y azufre. Y son destruidos para siempre. Siendo que nuestro nombre será considerado en el juicio final, roguémosle a Jesús, nuestro abogado, que nos defienda y nos cubra con los méritos de su sangre todos nuestros pecados, o sea, que nos cubra todos nuestros pecados y nos ayude a ser fieles súbditos de su reino. Señores, esto es un tema muy amplio. Yo traté de resumir muchas cosas, pero usted lo puede investigar y lo puede ampliar también. Ahora, como en cada lección, yo le tengo un resumen con preguntas para que podamos repasar todo esto. Vamos a ver, la primera pregunta dice, ¿por qué el día de la expiación era sinónimo de juicio para Israel? Dice Éxodo 28:30. Noten, y pondrás en el pectoral, ese versículo lo leímos, y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre el corazón delante de Jehová. Y la razón por la que el día de expiación era sinónimo porque se hacía juicio, señores, se hacía juicio a todo el mundo. Todo el que estaba ahí era juzgado. Siguiente pregunta. ¿Cómo debían prepararse para ese día del juicio? ¿Qué pasaba si no lo hacían? Ustedes recuerdan que yo les dije que eran expulsados, que eran sacados del pueblo. Dice aquí, y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes del 7º día, los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en ese día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todo vuestro pecado delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo. En los otros pasajes, que yo no lo puse ahí,
se habla acerca de la expulsión cuando no se cumple con todo esto, pero también hay un asunto, también se habla de muerte. ¿A dónde eran transferidos los pecados de los hijos de Dios? Apocalipsis 20:12, Daniel 7, 9 y 10. Pero vamos a leer Apocalipsis 20:12, dice: y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. ¿Y lo qué? Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según la obra. Señores, los pecados van a registrarse a los libros, lo dice la Biblia. No hay que volverse loco. Siguiente pregunta. ¿Qué era necesario en el santuario celestial? Hebreos 9:23 dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque obviamente en el antiguo Israel se utilizaban corderos, pero esas cosas, las cosas celestiales no iban a purificarse con corderos. Las cosas celestiales iban a purificarse con la muerte de Cristo. ¿Qué se le pidió a Juan que hiciera, lo cual es símbolo de un juicio del santuario celestial? Juan 11:1 dice, Apocalipsis: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Se está hablando de ese parte de Apocalipsis, se está hablando acerca de un juicio que se está dando, pero tiene una connotación, un contexto más profundo, pero se está hablando de juicio. Es un símbolo de juicio. La caña de medir el santuario, el altar, la distancia, es juicio. ¿Quiénes son los juzgados en el juicio investigador en el santuario celestial? Primera de Pedro 4:17. Dice que porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, por los hijos de Dios. Seguimos. ¿Por qué los que no son de la casa de Dios no son juzgados? Míralo aquí. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito. No ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso yo les decía que los pecadores, los que no aceptan el sacrificio de Jesús, no pasarán por ese juicio, van a pasar por otro juicio. Porque si el juicio comienza por la casa de Dios, y los que son de la casa de Dios son los que aceptan el sacrificio de Cristo. Eso hay que decirlo. Dice aquí: ¿cuándo terminará el juicio investigador? Apocalipsis 22:11 dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la injusticia todavía, y el que es santo santifique todavía. Hay otra cita que no está ahí. Esta es la 11. Falta otra cita que diga, cuando se diga hecho es, señores. No está ahí ese pasaje, pero se lo voy a deber. Así que, señores, nos vemos en el próximo estudio. Este estudio estuvo súper interesantísimo. Si usted quiere profundizar más estos temas, no dude en escribirnos, no dude en preguntarnos, y nosotros con mucho gusto les vamos a responder. Así que nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.